El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el davar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Animo a todos aquellos que están viéndonos o escuchándonos a través de la distancia por medio de la internet, que también congreguen allí a los que están con usted, su familia, y juntos dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. La palabra del Señor. Yo he titulado esta disertación en esta mañana, Camarón que se duerme. Termínelo usted como dice ese refrán. Así es. Lo convierten en cóctel, ¿no? Bien. Camarón que se duerme, el resto se lo dejo a su imaginación. Vamos a escuchar el texto bíblico que hemos escogido para sustentar esta disertación de la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 14 y Mateo 25, 5. Efesios 5, 14. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 14. Y Mateo capítulo 25, verso 5. El Evangelio según San Mateo, capítulo 25 y el verso 14. Vamos a leer allí en sus dos pasajes. Carta a los Efesios capítulo 5, verso 14. Dice la palabra de Dios. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mateo 25, 5 dice, y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. Amén. Amén. Ese verso que hemos leído es parte de una historia, una parábola muy preciosa que el Señor narró, ¿verdad? En donde habían 10 vírgenes que eran la corte nupcial. 10. 5 estaban atentas, ¿verdad? Y fueron prudentes. Y 5 fueron insensatas, imprudentes, ¿verdad? Quiero que escuchen nuevamente, lean nuevamente ese pasaje, ese verso. Mateo 25, 5. Hay un detalle allí que quiero resaltar. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. ¿Cuántas de las 10 vírgenes cabecearon? 5. No, señor. Allí dice que todas. ¿Cuántas de las 10 vírgenes se cabecearon? Todas. ¿Y cuántas se durmieron? Allí dice el texto también que fueron todas las que se durmieron. ¿No lo dice? Léelo. Ahí está escrito. Ese es el detalle que quería que vieran. ¿Sí? Se durmieron. Y se durmieron todas. ¿Ya ve? Vamos a orar bajo este título. Camarón que se duerme. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor. No tu palabra, porque tu palabra es bendita por los siglos. Te pedimos, Señor, ahora que tú abras nuestro entendimiento espiritual y que tu palabra, Señor, abra nuestros sentidos. Nosotros podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Reprendo ahora mismo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Lo ato y lo desautorizo y lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y que tu palabra traiga luz, traiga fe, traiga fortaleza espiritual, traiga esperanza a nuestras vidas y aún sanidad para aquel que está enfermo, enfermo o del alma o enfermo físicamente. Traiga libertad a aquel que está cautivo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, amado hermano.
Vamos a introducirnos unos pensamientos breves para luego entrar a los argumentos de esta disertación y derivar de allí principios espirituales que puedan fortalecer nuestra vida espiritual, puedan producir madurez espiritual en cada uno de nosotros. Escuchemos. Las autoridades que regulan el tránsito y la locomoción automotriz han investigado y han demostrado estadísticamente que muchos accidentes de tránsito se deben a un fenómeno que le llaman microsueños. Amén. El tránsito, y esto no es solamente aquí en nuestra localidad, se han dado a la tarea de investigar las causas, las razones por qué hay tanto accidente automotriz, por qué hay tanta accidentalidad, ¿sí? Y sobre todo, no solo porque ellos quieren descubrir, sino obviamente empezar una campaña educativa para corregir esto. Y se han dado cuenta de algo. Hay un fenómeno que se llaman los microsueños. Microsueños. Que consiste, así como su nombre lo expresa, en que la persona que va conduciendo llega a un momento, en un instante, la persona parpadea, la persona cierra los ojos y se desconecta. Y eso puede durar un instante, una fracción de segundos, unos 3, 4, 5 segundos. Y en ese tiempo, la persona se desconecta y la persona se hace vulnerable y es capaz de sufrir un accidente o de provocar otro. Son cientos de miles de muertos, no solamente en nuestra localidad, sino en todo el país y a nivel mundial. Las muertes que han causado estos fenómenos, los microsueños. Esto sucede generalmente porque el conductor no ha descansado, ¿sí? O ha tenido una jornada demasiado extensa. Y entonces le toca esforzarse más, pero hasta las máquinas tienen un límite, tienen un aguante. El cuerpo humano también. Y debido a eso, pues la persona fatigada, cansada, experimenta esto y resulta esto muchas veces en trágicos accidentes, accidentes mortales. Traslade eso a la vida espiritual. Traslade eso a la vida espiritual. La Biblia dice que tú y yo somos hijos de la luz. Somos hijos del día, ¿verdad? Y debemos conducirnos como tal, como hijos de la luz, como hijos del día. San Pablo allí, cuando escribe su carta inspirada a los Efesios, le dice a los creyentes allá en Éfeso que se despierten, ¿sí? Que se despierten, que se levanten aquellos que están dormidos para que la luz de Cristo los alumbre, ¿verdad? San Pablo compara allí el sueño, el dormir, con la muerte espiritual. Una persona que está muerta espiritualmente, el sueño. En la parábola que narra el Señor de estas vírgenes, es el mismo principio, es la misma situación. Dice que estas jóvenes que eran parte de una especie de coro, una especie de corte nupcial, ¿ve? Esta es costumbre en el judaísmo. Estas jóvenes estaban allí esperando el novio, cada una con sus lámparas. Generalmente el novio venía a medianoche. Pero estas, dice el texto, que se durmieron.
O sea, también tuvieron un microsueño. Si tú sigues leyendo toda la historia que Jesús narra, 5 de ellas parece que a tiempo despertaron y se aprovisionaron del aceite que necesitaban para sus lámparas. De manera que cuando el novio llegó, ¿verdad? Ellas pudieron entrar, pudieron participar de la boda. Las otras no pudieron hacerlo. Entonces, si tú trasladas eso a la vida espiritual, te vas a dar cuenta que en la actualidad hay muchos creyentes que están dormidos, ¿sí? Otros están ya listos para la foto, ¿sí? Es para enterrarlos ya, porque están no dormidos, están muertos. Están muertos y a los muertos hay es que enterrarlos. ¿Me entiendes? Y otros que se están cabeceando. Están experimentando como esos microsueños de los que estamos hablando aquí. Por eso entonces es importante que tú despiertes, ¿me entiendes? Y que realmente comiences a mantener esa actitud de vela que dice el Señor que tenemos que mantener todos y no ser sorprendidos. No ser sorprendidos cuando el Señor Jesucristo venga. Porque de hecho la Biblia muestra que la venida del Señor por su iglesia es inminente. Eso significa que puede ser en cualquier momento. Eso significa que muchos van a ser sorprendidos, pero aquellos que estén velando jamás serán sorprendidos. A su nombre, a su nombre. En la carrera de un cristiano, nadie está exento de tener parpadeos o microsueños espirituales. Así es, nadie. Nadie está exento de tener un parpadeo, ¿verdad? Un microsueño. Pero procura que cuando eso te dé, puedas despertar a tiempo. El apóstol San Pablo, inspirado de Dios, y el evangelista Mateo fueron iluminados por el Espíritu Santo para enseñarnos acerca de esta realidad espiritual. En realidad, Mateo escribe lo que Jesús enseñó por medio de una parábola. Así es una historia parabólica la que Jesús cuenta allí, ¿verdad? Acerca de una boda, ¿sí? Y el Señor obviamente también dijo estas palabras inspirado del Espíritu Santo. Conozcamos las razones por las que un creyente puede tener un parpadeo o un microsueño espiritual. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto en la vida espiritual de un creyente? ¿Por qué parpadea? ¿Por qué tiene estos microsueños espirituales? Incluso porque algunos ya están es para enterrarlos ya, ¿sí? Para sepultarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí están las razones. Número 1. Porque deja de velar espiritualmente. Deja de velar espiritualmente. Y eso que la Biblia dice velad, a manera de mandamiento, eso está escrito así. Velad. Pero dejan de velar. Número 2. Porque se agota espiritualmente. Se agotan espiritualmente, experimentan fatiga. Y entonces vienen esas crisis de fe. Número 3. Porque menosprecia el poder de un ataque de las tinieblas. Menosprecias el poder que tienen las tinieblas para atacar. Hay algunos que tienen mucha confianza en sí mismos. Y Salomón es sabio, ¿verdad? Cuando dice que no te debes apoyar en tu propia prudencia, sino debes confiar en el Señor. Amén. Bien, vamos a mirar entonces, punto por punto, ¿verdad? Las razones que hemos descrito. Número 1. Porque deja de velar espiritualmente. Deja de velar espiritualmente. Pregunto en esta hora, ¿cuántos de los que están aquí están velando espiritualmente por sus vidas? Debes hacerlo. Porque repito, si tú estás velando, es como cantábamos ahora, ¿no? Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Estarás tú velando como las 10 vírgenes. Y a la medianoche, ¿qué pasó? Llegó el esposo. Y las que estaban apercibidas, fueron con él. Las que estaban apercibidas. Por eso es que hay que velar.
para no ser sorprendidos y poder participar de las bodas del Cordero cuando Cristo venga por su iglesia. En segundo lugar, mira, esto de velar es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y el capítulo 25, nosotros tenemos el discurso escatológico del Señor. Un discurso acerca de los tiempos finales, lo que va a ocurrir. Y en ese capítulo 24 hay 3 llamados del Señor a velar. 3 llamados del Señor a velar. El capítulo comienza cuando los discípulos se le acercan al Señor y le preguntan qué señales habría de su venida. ¿Cómo ellos pues podrían entender cuál sería el tiempo de su aparición, de su venida? Los discípulos del Señor Jesús eran judíos y ellos tenían la esperanza de que viniera el Mesías y que el Mesías no solo viniera, sino que estableciera un reino, su reino, según las profecías. Y en ese reino, la nación de Israel sería cabeza de naciones. Eso es lo que enseña la palabra de Dios en las profecías del Antiguo Pacto. Bien, como buenos judíos y judíos piadosos, ellos estaban interesados en saber, número 1, si él era el Mesías. Y Jesús se los demostró. Claro que yo soy el Mesías. Cuando Jesús se iba, él muere, va a la cruz, lo sepultan, resucita al tercer día. Y luego se dispone a ascender a la gloria del Padre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando el Señor está a punto de levantarse y pasar de esta dimensión espacio-tiempo, esta dimensión temporal, a la presencia del Padre, la dimensión o el cielo donde vive el Padre, donde está el Padre, Dios el Padre, donde está el trono de Dios, resulta ser que ellos le dicen, bueno, Señor, nosotros hemos visto que tú eres el Mesías. Efectivamente, creemos en ti. Sabemos que tú eres el Mesías, lo está demostrado y creemos en ti. Sabemos que nosotros somos el pueblo escogido. Somos el remanente que ha creído. Pero bien, Señor, resulta que tú te vas. ¿Y dónde está el reino? Establecerás el reino. Hechos capítulo 1, verso 11 dice eso. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber las sazones ni las potestades que Dios el Padre ha puesto en su exclusiva y soberana voluntad. Pero, verso 8, recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesús no le respondió a la pregunta que ellos tenían, pero lo cierto era que ellos tenían muy arraigada la esperanza de la venida del reino, como todo judío. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber ni el tiempo, ni los motivos, las razones, ni las dispensaciones. El reino se va a establecer, efectivamente. El reino va a venir. Pero primero ellos tenían que ser testigos del mensaje del evangelio del reino. Y el reino tenía que llegar espiritualmente a los corazones de cada ser humano. Y entonces, cuando se completara el número de entre los gentiles que habían de ser salvos, entonces el Señor vendría por la iglesia. Arrebataría a la iglesia. Y 7 años después, un remanente del pueblo judío va a ser salvo. Y cuando ese remanente también haga parte del reino, entonces Jesús viene y lo establece. Y ese reino va a comenzar, según Mateo capítulo 25, después que pase
el tiempo de gran tribulación. Después que pase, Jesús iba a hacer un juicio a las naciones y entonces va a establecer el reino. La esperanza del reino estaba bien arraigada en el corazón de los judíos y lo está hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El asunto es que ellos antes de ser partícipes de ese reino, ellos antes de que escuchen el mensaje del evangelio del reino y crean en ese evangelio, tienen que aceptar que Jesús de Nazaret, el Galileo humilde, el hijo del carpintero de allá de Galilea, es el Mesías, es el Rey, es Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios. Ahora, a los que le hicieron la pregunta al Señor de qué señales habría, Jesús les dio una explicación detallada. Mateo capítulo 24, ahí está. Mateo 24, él comienza a explicarles y les dice, van a darse estas señales, habrá pestes, terremotos, y el Señor da detalladamente una explicación de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero escuchen, al final, en el capítulo 24, hay 3 llamados que el Señor hace a velar. Es decir, a no dormirse. Verso 42 dice, velad. ¿Ve? Velad. 25:13. Dice, velad, velad. Y está, reitero, 3 veces el llamado. Ahora, amplía el Señor la importancia de que el creyente esté velando, enseñándoles una parábola. Y los ilustra. Y les dice, velen. Y les pone como ejemplo la historia de esa boda judía que se estaba celebrando. El detalle allí, mi amado hermano, el detalle allí es que las 10 muchachas, las 10 doncellas que hacían parte de esa corte nupcial, todas se cabecearon y todas se durmieron. Todas se cabecearon y todas se durmieron. Por eso estamos diciendo que ninguno aquí, nadie está exento de que tenga un momento en el que espiritualmente como que se descuida, cierra los ojos, parpadea y puede patinar, puede cabecearse, puede dormirse y hasta de repente, ¿verdad? Un golpe reciba, hasta de repente un choque, ¿sí? Un choque. Porque eso es lo que puede pasar cuando una persona físicamente conduciendo un carro se duerme, parpadea. Puede experimentar en ese momento un accidente trágico, un choque. ¿Ve? Muchos hasta han perdido la vida por eso. Entonces, ojo con estos parpadeos. Ojo con estos microsueños. Mira a tu hermano allí a los ojos, ahí el que tienes al lado, míralo y dile, cuidado te duermes. Acuérdate, dile, acuérdate, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, mi hermano. Lo vuelven ceviche, ¿no? Lo vuelven cóctel. ¿Ven? Ahora hay un enemigo que se llama Satanás que está atento a ver, ¿oíste? A ver si tú dejas de velar. A ver si dejas de velar. Porque él viene y te hace el favor. ¿Ve? Él te comienza a moverte la hamaca, ¿ve? Y a cantarte, duérmete niño, duérmete ya, que ahí viene Coco y te va a llevar. Él te canta la canción y te duerme. Y tú comienzas a justificarte y a tratar de razonar. ¿Me entiende? Cada vez que se te dice, hermano, es que usted tiene que velar. Mire, hermano, usted tiene que asistir, usted tiene que leer la palabra de Dios, usted tiene que estudiar, usted tiene que meditar, usted tiene que orar, usted tiene que ayunar. Dice, sí, cuando yo pueda, cuando tenga tiempo. El diablo te comienza a cantar. ¿Me entiende? Duérmete ya, duérmete niño, duérmete ya. Así que ojo con esto, hermano.
Número 2. Ahí tenemos la segunda razón ahora. Vamos a la segunda razón. Porque se agota espiritualmente. Se agota espiritualmente. Déjeme decirle. Igual que un atleta, igual que un deportista, ¿verdad? Un deportista de alto rendimiento, de alto desempeño. Llega el momento en que la persona tiene que reposar, tiene que descansar, ¿sí? Porque si no descansa, si este deportista no para, ¿verdad? Y se toma un tiempo de vacaciones, se va a fundir, se va a quemar y hasta allí va a llegar ese deportista. Hasta allí va a llegar. Yo recuerdo un tiempo atrás, los que son amantes del fútbol y siguen el mundo deportivo del fútbol, que el mejor futbolista del mundo, según la FIFA, el mejor futbolista del mundo, hubo un tiempo en que él alcanzó unos niveles extraordinarios de rendimiento, unos topes, unas metas tremendas. Pero, resulta ser que por no descansar, por no tomarse un tiempo de vacaciones, ¿verdad? Se agotó y se lesionó. Y se lesionó y estuvo un buen tiempo lesionado, reposando, porque se agotó, se quemó físicamente. Bien, en la vida cristiana usted y yo estamos en una milicia. La vida cristiana es comparada con una milicia. La vida cristiana es comparada también con una carrera. Y en una carrera usted tiene que aprender a dosificarse. ¿Me entiende? Dosificarse, a regular sus fuerzas, a saber administrar sus tiempos y movimientos. Porque si usted es una persona hiper mega intensa, te estoy diciendo, si tú eres una persona hiper mega intensa, que todo es lo espiritual, lo espiritual, lo espiritual, y tú desequilibras tu vida, te vas a quemar. Te vas a quemar y te vas a quemar antes de tiempo. Usted tiene que cultivar su vida espiritual, pero usted tiene que hacerlo de una manera equilibrada. ¿Me explico? De una manera equilibrada. Mire a nuestro Señor Jesús desarrollando el más poderoso ministerio que cualquier ministro, siervo de Dios haya podido desarrollar. Lo hizo en tiempo récord. Pero fíjate que en más de una ocasión Jesús, en medio de su ritmo intenso de trabajo, él se tomaba sus tiempos para descansar. ¿O no es así? ¿No recuerdas un solo pasaje de la Biblia donde, te voy a recordar uno, te voy a ayudar? Se quedó dormido. Se quedó dormido y se quedó dormido en la parte de atrás de la barca en donde iba con sus discípulos. Se quedó dormido. ¿Ve? Y cuando se queda dormido, el diablo aprovecha, ¿me entiende? Y le levanta una tormenta en el mar de Galilea a los discípulos de Jesús, al punto que esos tipos acostumbrados a esas labores de pesca, ¿ve? Ellos estaban acostumbrados, cuando vieron la semejante tempestad, tuvieron miedo. Y comenzaron a, ay Dios mío, ayúdame. Y entonces se acordaron que ahí estaba el Señor. Y entonces vienen y lo llaman y le dicen, oye, pero tú no estás viendo. De una manera sutil le reprochan al Señor que está dormido mientras ellos están tratando de salvarse. Y el Señor se levanta, ¿me entiende? Y reprende al mar, a las olas, y de inmediato se hizo una grande bonanza. Cuando vieron que Jesús hizo eso, oye, ¿y quién será que hasta el mar le obedece? Hasta las olas, el viento le obedece. Y viene Jesús y se remite a ellos y les dice, ustedes son hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces, el diablo aprovechó ese momento en que el Señor estaba descansando, ¿me entiende? Estaba reposando.
Ok, muchos creyentes tienen a Jesús dormido en la barca en sus vidas, la tienen dormido. Y el diablo está atento, a ver, ¿me entiendes? El diablo está atento. Epa, el cristianismo de este fulanito está bien bajo, ¿me entiendes? El cristianismo de este, que es un águila según la Biblia, ahora mismo está bajito. Ahora mismo no es un águila, ahora mismo es una gallina. ¿Me entiendes? Entonces viene Satanás y te monta un operativo y te manda sus secuaces, sus demonios y te ataca. ¿Y te ataca para qué? Para que te duermas, ¿me entiendes? Y convertirte entonces en una cazuela. ¿Ves? Darte el golpe, ¿ves? Y cuando quieres ver, ¿ves? Estás en el suelo, estás vapuleado, ¿ves? Como aquel que decía que el diablo, que lo único que el diablo conocía de él era la talla de su zapato, ¿ves? Talla 40. Él decía, el diablo lo único que conoce de mí, lo único que tiene de mí es el número de mi calzado, porque yo lo tengo, vea, lo tengo pisado. El tipo se descuidó espiritualmente y cayó en adulterio. Y el día que cayó en adulterio, la persona con la que cayó en adulterio, después que practicó su acto de infidelidad, de inmoralidad, le dijo, ¿y ahora a quién tienes pisado? Mismo diablo le habló por la boca de las mujeres. ¿Qué te parece? El mismo diablo. Entonces, usted y yo estamos en una carrera. ¿Ve? Usted y yo estamos en una competencia. El mismo Pablo dice que él sujetaba a su cuerpo, lo sometía a disciplina con tal de llegar a la meta. Pablo decía incluso, tengo que correr conforme a las reglas de esta carrera, porque si no lo hago, yo mismo, después de haber sido heraldo para muchos, puedo ser eliminado. ¿Qué te parece eso, hermano? Pablo escribe esas palabras. Y es para que te des cuenta, estás en una carrera, ¿verdad? Estás en una milicia, pero ojo, tienes que aprender a correr la carrera, tienes que aprender a hacer la carrera militar. Tienes que seguir las reglas. No es como tú quieras vivir la vida en Cristo. No, no, no. Hay mandamientos que uno tiene que obedecer. Algunos de ellos incluso se tienen que convertir en una especie de rutina en tu vida. Una rutina. Las rutinas son monótonas, pero ojo, gracias a esas rutinas es que tu vida espiritual se mantiene en pie. Por ejemplo, tiene que ser una rutina en tu vida el levantarte todos los días a orar antes de hacer cualquier gestión, cualquier diligencia, antes de salir de tu casa. Levántate primero a orar, a hablar con Dios, a cultivar tu vida espiritual, a conversar con Él, a invitarle a Él que te acompañe en esa jornada del día. Eso tiene que ser una rutina. Te pregunto, ¿lo estás haciendo? Gloria a Dios por esos amenes. Pero yo sé que hay gente y hay mucha gente, y esto no es por donde sospecha, que el Espíritu Santo me lo ha dicho. Hay muchos que dejaron de cultivar su vida de oración. Y en esta pandemia, más. Una rutina. Tienes que leer la palabra de Dios todos los días. Y si eres un mentor espiritual, mínimo, usted tiene que dedicarle lecturas bíblicas por lo menos de 1 hora. 1 hora. 7, 10 capítulos de la Biblia. ¿Lo estás haciendo? ¿Ves? Si eres un mentor, con más razón. Mira, hay gente que lee la Biblia, es el día que viene a escuchar la palabra de Dios, la exposición pastoral. Ese es el día que leen la Biblia. Por eso uno les dice, a ver, busque ahí el Evangelio de Moisés. Y empiezan, ¿dónde estará ese Evangelio de Moisés? ¿Cuál Evangelio de Moisés? Si el Evangelio de Moisés no existe, hombre.
No conoces la Biblia. Esas son cuestiones rutinarias, ¿me entiendes? Y tienes que adoptarla y tienes que mantenerla, aunque sea monótono y todo lo que sea, pero eso es lo que sostiene tu vida espiritual. Eso es lo que te mantiene despierto. Alabado sea el nombre del Señor. Oye, y si eres un mentor, escúchame, un mentor también tiene que aprender a dosificar sus servicios, sus tiempos, administrar su tiempo, su agenda. Tiene que aprender a hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque se puede agotar. Y cuando una persona está agotada, cuando un atleta se agota en medio de la carrera, cuando un militar se agota en medio de la carrera, los demás ganan ventaja. Los demás le ganan ventaja. ¿Me entiendes? Los que vienen compitiendo con él, porque él no está solo, los que vienen compitiendo con él le ganan la carrera. Ah, pastor, a mí lo único que me interesa es llegar. Bueno, a mí me interesa también llegar, pero ¿sabes qué? Me interesa llegar de primero, entre los primeros. ¿Me entiendes? Y llegar bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a dignificar a los que son fieles y permanecen en victoria, firmes y fieles hasta el fin. ¿O no? ¿Para qué estuviera entonces escrito este pasaje que dice, más el que persevera hasta el fin, hasta el fin, hasta el fin, este será salvo? Y no solo salvo, va a ser galardonado por el Señor. Va a ser dignificado por el Señor. Así es que ojo, ojo. Mira, a veces las grandes crisis de fe, los grandes tiempos de desánimo vienen después de un tiempo de victoria. Eso le pasó a un profeta. Dios le dio una tremenda victoria en un monte contra más de 450 profetas falsos, ministros de Baal y de Acera. Y el profeta Elías, después que Dios le dio semejante victoria, al día siguiente la reina malvada esta, Jezabel, mujer del rey Acab, escuchó lo que había hecho el profeta con sus profetas, porque esos eran los ministros de ella, y dijo, me añadan los dioses si de aquí a mañana Elías no está como uno de esos profetas que él mató. Y cuando Elías oyó, la sangre se le paralizó, el corazón se le aceleró, se llenó de un temor increíble. Mira, había degollado a 900 profetas allá en el monte Carmelo. Había visto la gloria de Dios, el poder de Dios. Oye, y una mujercita endemoniada lo hizo correr. Se escondió, se fue corriendo y se escondió en una cueva. Claro que no era cualquier mujercita, ¿no? Era una mujer endemoniada, ¿ok? Pero es que eso es lo que sucede cuando tú, ¿me entiendes? Dejas de velar, te fatigas espiritualmente, te fatigas ministerialmente y te haces vulnerable. Cualquier palo escoba con una faldita te puede hacer correr, te puede hacer caer. A su nombre, a su nombre. Ahora, las hermanas, cuidado, que también para ellas hay operativos, ¿oyó? Ay, ¿quién va a cargar conmigo, pastor? Si yo soy es un nevecón. No me ve la cara que yo tengo. ¿Ve? ¿Quién cree usted que va a cargar conmigo? Te aseguro. Abre una página web, ponte allí de oferta. Di, ¿cuántos amigos por ahí gratuitos me quieren acompañar? Estoy sola, desamparada y a la orden. Para que veas tú que en 5 minutos, 10 minutos tienes 12,000 seguidores. Te lo tiene montado, el diablo te lo tiene montado, así que cuidado con los muchachos rellenos, cuidado con los bollones, ¿entiendes? Cuidado con los bollitos, ¿ve? Porque el enemigo también te la tiene montada a ti, ¿ve? Te tiene el operativo puesto. Lo que pasa es que tú tienes que darte cuenta de eso y tienes que reconocer eso y tienes que dejar de tener esa pobre imagen de ti. Hay algo que Satanás quiere robarte.
¿Me entiendes? Y tienes que estar atento a eso. Tienes que estar apercibido de esto. A su nombre. A su nombre. No se duerma, mi amado hermano. Y cuando tengan esos tiempos de fatiga, tómese su tiempo y descanse. ¿Me entiende? Dosifíquese. Refrésquese espiritualmente. Tome refrigerio espiritual. Y continúe la carrera, porque esta carrera todavía es de largo aliento. Número 3. Porque menosprecia el poder de un ataque de las tinieblas. Así es. Hay gente que cree que es inmune, ¿me entiende?, a los ataques del diablo. Hay gente que cree que, bueno, como decía un pastor tenía esta frase, él que decía, cuando le apercibían, le advertían de que tuviera cuidado porque el enemigo lo podía hacer caer, él decía, no, ya yo tengo hasta un trato, ya yo tengo una escritura ya hecha con él, ¿me entiende? Él sabe ya cómo es que es conmigo. Este hombre se descuidó, se creyó inmune, se creyó inalcanzable, se creyó intocable y cayó. Hoy en día no es ni cristiano siquiera, no es ni creyente siquiera. Perdió su familia, perdió su matrimonio, perdió su esposa, perdió el ministerio y hasta perdió la fe, porque hoy está descarriado. Hijo mío, dice Salomón, no te apoyes en tu propia prudencia, no confíes en tu corazón, te dice el apóstol San Juan. ¿Ve? No confíes en tu corazón. El profeta te dice, el corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. ¿Me entiende? Solo el Señor. Usted no debe tener en poco el ataque y el poder que tienen las tinieblas para destruir la vida de un creyente. No lo tengas en poco. El diablo y su reino y sus secuaces son poderosos. Lo que sucede es que Dios es todopoderoso. ¿Me entiende? Dios es todopoderoso. Y hay promesas, como por ejemplo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero ojo, para que esas promesas de protección puedan hacerse efectivas en tu vida, tú tienes que estar en comunión con el Señor y tienes que estar haciendo lo que es propio. ¿Qué es lo que es propio? Tienes que estar velando y orando, cuidando tu vida espiritual. Y esto es personal, mi amado hermano. Me escuchó aquí a los que están casados. Esto es personal. No, es que yo oro con mi esposa o mi esposa ora por mí. No, así no es el cuento. No, es que como mi papá es pastor, allí algo de esa unción y allí algo de esa bendición a mí se me pega. No. Es que mi papá es el escritor, es fulano de tal. ¿Sabes cuántos libros ha escrito mi papá? Mira, tu papá puede haber escrito hasta la nueva Biblia, la Biblia del nuevo universo. Pero si tú no cuidas tu vida espiritual, nada de lo que es tu papá te va a poder ayudar a ti. El asunto es personal. La salvación es personal. El cuidado de esa salvación es personal. Ocúpate, dice San Pablo, de tu salvación y hágalo con temor y temblor. ¿Cómo así que yo tengo que temblar y tengo que tener temor para yo ser salvo? No. No es que tengas temor. Lo que aquí está diciendo es que usted tiene que hacerlo con actitud de humildad. ¿Me entiende? Dejar de confiar en lo que usted es o tiene y empezar a confiar seriamente en el Señor. Cuando tú comienzas a creer que es por lo que tú sabes, es por tu nivel espiritual, es porque yo me porto bien, es porque yo ayuno y oro, y tú creas que es por eso que tú no has caído, que tú estás en victoria, estás en pie, estás a un paso de caer. Estás a un paso de caer. Pero si tú eres de aquellos que confías en la gracia de Dios y que lo que haces, lo haces es para mantener tu comunión
tu buena relación con el Señor, créeme que a ti el enemigo ni se acercará a tocarte. Ni se acercará. Confía en el Señor, dice. Resiste a Satanás y él, Satanás, ¿qué hará? Huirá de vosotros, dice. Pero tú tienes que hacer lo que es tu parte y confiar en el poder de Dios, no en tu propia prudencia. No en lo que tú puedes hacer. ¿Me entiendes? Es que yo tengo autoridad. Yo soy el que decreta. Y cuando yo decreta, mire, a mí los demonios se me tienen que sujetar. Mientras tanto, los demonios saben que no ora. Los demonios saben que no lee la Biblia. Los demonios saben que él no ayuna. Los demonios saben que él tiene mal testimonio. ¿Qué va a pasar? Cuando los demonios ven y lo ven y que decretando, ¿ve? Se ríen, se burlan. ¿Me entiendes? Y hasta lo pueden hacer pasar un sofoco en público a ese personaje, a esa persona. ¿Ve? Si es un ministro, un pastor, ¿ve? Sus mensajes perderán autoridad. Mensajes vacíos. ¿Me entiendes? No será como el mensaje de Pedro, que con una sola predicación ungida del Espíritu Santo se convierte en 3,000. Con una sola predicación. No, con él es lo contrario. Él tendrá que predicar 3,000 sermones para que se le convierta uno. Porque está vacío. No tiene unción. Su comunión con Dios la perdió. ¿Ve? Y él cree que es cuestión de pararse, ¿me entiende? Y predicar y decir unas cuantas cosas, 3 frasecitas de cajón y listo. Ahí vendrá la bendición, vendrá el poder. Ahí las almas se convertirán, los demonios se sujetarán, la gloria de Dios bajará. ¿Me entiende? Él ascenderá, la Merkabá de Dios vendrá por él y lo llevará a la presencia, a la Shekinah. Nada de eso va a ocurrirte. Nada de eso te va a pasar. ¿Me entiende? Porque el asunto aquí es personal y esto es en serio. Esto es en serio. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice San Pablo, inspirado, no debemos ignorar sus maquinaciones. No debemos ignorarlas. Eso no significa que yo me voy a convertir en un experto en demonología, en conocer las profundidades de Satanás. No, no. Lo que eso significa es que tú tienes que estar un paso adelante del diablo. Tienes que ser precavido. ¿Me entiendes? El hombre que es prudente, dice el refrán popular, el hombre que es prudente, que es precavido, vale por 2. Es decir, vale por su propia vida y otra más. ¿Ve? Pero el que es incauto, el incauto dice, ve el peligro y cae en él. Pero el que es avisado, ve el peligro, ve el ataque y se aparta. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? No menosprecies el poder que tiene las tinieblas, pero tampoco confíes en tu corazón. No confíes en tu propia prudencia. Confía en el Señor. Si tú haces eso, Él siempre va a evitar incluso que Satanás te tiente con una tentación que tú no puedes resistir. Él va a permitir que el tentador venga. Imposible es, dice el Señor, que no vengan tropiezos a tu vida. Imposible. ¿Ve? Imposible que no vengan tribulaciones. Pero, ojo, así como el Señor permitirá que el enemigo te tiente, que a veces hasta te oprima, te atribule, Él juntamente con la tentación, ¿qué va a hacer el Señor? Te va a dar la salida. Te va a dar la salida. Te va a dar la victoria. Amén. Vamos a concluir. Un cristiano debe trazarse como una meta llegar en pie, sano y en victoria hasta el final de su carrera. Lo más importante en la vida cristiana no es haberla iniciado ni transitar en ella, sino llegar hasta el final. Pidámosle al Señor que nos ilumine en este camino por medio de su palabra y por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Llegar hasta el final, ¿verdad? Y poder decir como el apóstol Pablo, ¿verdad?
poder decir como el apóstol Pablo dijo. Pablo dijo, yo he llegado al fin de mi carrera. He guardado la fe, ¿verdad? Por lo demás, me está reservada la corona de vida que Dios tiene a aquellos que le aman, aquellos que le han sido fieles. Amén. El Señor nos ayude, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Padre, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a fortalecernos por medio de ella, a ponerla en práctica, a ponerla por obra, Señor. A ponerla por obra. Que tú, Señor, estés siempre guardándonos, sosteniéndonos de tu mano. Hoy confiamos una vez más en ti, en tu poder, tu gracia, Señor. En tu palabra tiene poder para sobreedificarnos y guardarnos de toda mancha, de toda caída. En Jesucristo. En Jesucristo. Aquellos amigos que están allí observándonos por la internet, quiero hacerte un llamado para que hoy entregues tu vida a Cristo e inicies la carrera de fe que te va a llevar al cielo, te va a llevar a la salvación de tu alma. Esta es una decisión personal y quiero invitarte para que hoy te decidas a tomar esa posta, ¿verdad? A empezar esa carrera militar como un militante de la luz. Un militante de la luz, del reino de la luz. Esta es tu decisión. Te quiero acompañar a orar. Diga conmigo, Señor Jesús. Dígalo, Señor Jesús. Yo he escuchado tu palabra y hoy te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Entra en mi vida. Corónate en mi vida como el Señor, el Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Quiero ser tu propiedad privada. Enséñame a orar, a perseverar en tus caminos desde ahora y para siempre. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día para darme salvación y vida eterna. Ahora te confieso como el Hijo de Dios. Te confieso como el Salvador de mi alma. Y por la fe me confieso como parte de tu familia, un hijo de Dios. Amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.